¿Por qué Dios no dejó morir a Elías? Elías, el profeta del fuego, el hombre que desafió reyes, enfrentó profetas falsos y caminó solo cuando todos habían huido, tiene un final tan desconcertante como glorioso. Nunca murió. Mientras todos los grandes hombres de Dios, Abraham, Moisés, David, terminaron en la tumba, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, sin enfermedad, sin dolor, sin funeral. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios rompió las reglas de la naturaleza solo con él? ¿Fue un premio por su fe? ¿Un privilegio reservado para los santos? ¿O hay algo más escondido en su historia? Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más impactantes y menos comprendidos de toda la Biblia. Porque si alguna vez has sentido que atraviesas un fuego que no entiendes, si has caminado en silencio esperando una respuesta del cielo, la historia de Elías podría contener una verdad que transforma no solo cómo ves tu dolor, sino también cómo entiendes tu destino. Para empezar a responder a la pregunta, ¿por qué Dios no dejó morir a Elías? No basta con observar el carro de fuego elevándose hacia el cielo, ni imaginar la escena gloriosa que tanto ha fascinado a generaciones. Es necesario regresar aquí, al principio del camino, cuando un hombre solitario surge entre las grietas de una tierra desgarrada por la idolatría. Un desierto seco y polvoriento, donde las oraciones parecían desaparecer en el viento y la voz de Dios, aunque viva, apenas se oía entre el estruendo de los altares paganos, porque fue en este silencio espiritual, no en el cielo abierto, donde comenzó la historia de un profeta que caminó con fuego en los huesos y no dejó cenizas tras de sí. Nadie lo vio llegar. No venía de una escuela de profetas, ni descendía de una dinastía sacerdotal. Solo apareció, como un relámpago en la tormenta, como una chispa en un bosque reseco. Elías el Tisbita, de los moradores de Galaad, un lugar tan áspero y olvidado que su nombre parecía arrastrar el polvo de siglos de anonimato. Su voz no fue anunciada por ángeles ni precedida por visiones. Fue una sentencia directa al trono de Israel. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y luego, silencio. Aquel día, el rey Acab lo miró como si fuera un loco más, entre tantos profetas delirantes. Pero algo en sus ojos, ardientes, inmóviles, limpios como piedra lavada por la lluvia, dejó una grieta en el aire. Elías no hablaba de parte de una religión, ni de una escuela, ni de una tribu. Hablaba como si hubiera estado de pie frente al mismo trono de Dios, como si trajera en sus labios la ceniza del juicio y en su pecho el eco de un fuego que no se apaga. Nadie sabía quién era, nadie sabía de dónde venía, solo sabían esto: con su palabra el cielo se cerró, la tierra se quebró, los ríos se agotaron, el hambre se deslizó por los campos como una sombra. Y mientras el pueblo de Israel buscaba culpables entre ídolos de barro y reyes sin alma, Elías se escondía, no por miedo, sino por obediencia, porque ese fue su primer acto profético: desaparecer, alejarse del centro, ir al margen, donde solo los cuervos entienden el lenguaje del hambre. Allí, junto al arroyo de Querit, Elías aprendió a depender del cielo de una manera que pocos hombres comprenden. No era el ayuno de los piadosos, ni el sacrificio de los valientes. Era el hambre de quien solo tiene a Dios por compañía y la fe por pan. Cada mañana los cuervos llegaban con carne y pan en sus picos. Cada tarde repetían el milagro, y Elías bebía del arroyo contemplando cómo la sequía avanzaba por la tierra como un juicio silencioso. Pero incluso el arroyo se secó. No fue una señal de abandono, fue una invitación a moverse, porque el Dios de Elías no se queda quieto, no habita en templos muertos ni en rutinas religiosas. El Dios de Elías camina, empuja, confronta, y Elías, como su profeta,
debía hacer lo mismo. Entonces vino la palabra: levántate, vete a Sarepta. Allí he ordenado a una viuda que te sustente. Y así comenzó otro tramo del viaje. Uno en el que Elías descubriría que la provisión divina no siempre viene de los fuertes, ni de los abundantes, sino de lo improbable, de lo roto, de lo frágil. Pero eso es otra escena. Ahora, el viento comienza a levantar polvo en el camino, y el hombre de mirada ardiente sigue caminando, con el silencio del cielo sobre su cabeza y una palabra viva ardiendo en su interior. El sol caía pesado sobre Samaria, tiñendo las piedras del palacio real con un calor opresivo, como si la tierra misma llevara el peso de una culpa no confesada. Adentro, tras columnas decoradas con símbolos ajenos al Dios de Israel, reinaba una quietud tensa. La voz del Señor hacía tiempo que se había silenciado en el corazón de aquel reino, sustituida por cánticos huecos y sacrificios ofrecidos a dioses mudos. Fue en ese escenario sombrío donde Elías volvió a aparecer, tan abrupto como la primera vez. No llegó con armas, ni con una multitud detrás. Solo traía el peso invisible de una palabra dicha en el secreto y el fuego de una convicción que no necesitaba adornos. El rey Acab, desconcertado entre temor y orgullo herido, lo enfrentó con fingida autoridad. «Eres tú el que turba a Israel». Pero Elías, con la calma de quien ha aprendido a oír a Dios en el silencio del desierto, respondió sin vacilar: «No he turbado yo a Israel, sino tú, por dejar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales». Lo que siguió fue más que una confrontación, fue una cita sagrada, un encuentro en la cima del Monte Carmelo, donde el verdadero Dios se revelaría con fuego. Allí se reunirían los profetas de Baal, los del pueblo, los del palacio, y él, solo, contra todos. Elías no buscaba venganza, buscaba restauración. Su voz, firme pero serena, atravesó la confusión del pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Y el desafío fue lanzado. No habría discurso, no habría violencia, solo un altar y una pregunta que ardía sin ser pronunciada. ¿Quién responderá con fuego? El Monte Carmelo, que tantas veces había sido solo una elevación cubierta de matorrales y piedra, se convirtió aquella tarde en el escenario de algo eterno. El pueblo se reunió en torno al altar como quien se asoma al borde de un abismo sagrado. Elías, sin prisa, sin temor, caminaba entre ellos como un pastor entre ovejas que han olvidado su voz. No hablaba con furia, sino con la claridad de quien carga una certeza más antigua que las montañas. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta el mediodía danzaron alrededor del altar. Gritaban, se golpeaban el pecho, clamaban a un Dios que no respondía. El sol avanzaba lento, cruel, bañando de sudor los rostros y de silencio el cielo. Elías los observaba desde una roca, sin burlas, sin interrupciones. Solo al llegar la tarde murmuró, con ironía contenida, que quizá su Dios dormía o estaba de viaje. Pero el pueblo no reía, solo miraba, esperaba. Algo se quebraba por dentro al ver tanta desesperación sin respuesta. Y entonces, cuando las voces se apagaron y la sangre de los falsos profetas empapaba el polvo, Elías se acercó al altar roto. No construyó uno nuevo, restauró el antiguo, piedra por piedra, con manos lentas y reverentes. 12 piedras, una por cada tribu, como recordando una identidad que se había perdido. Luego colocó la leña, el sacrificio y mandó traer agua. No una ni dos, sino 3 veces, hasta empapar todo, hasta que no quedara duda. Elías no gritó, no bailó, no se hirió. Alzó los ojos y oró: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, respóndeme. No pidió fuego, pidió que los corazones volvieran, y entonces, sin anuncio, sin viento, sin trueno,
descendió. El fuego cayó del cielo como si el mismo trono de Dios se hubiera inclinado. Consumió la ofrenda, la leña, las piedras, el agua, el altar. El pueblo cayó al suelo. Nadie dudó, nadie discutió. Solo una voz colectiva quebró el silencio. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Y en medio de ese clamor, Elías permanecía de pie, con el rostro vuelto al cielo y los ojos aún ardiendo. Lo que ocurrió en el Monte Carmelo quedó grabado en los huesos de todos los que lo presenciaron. Pero incluso los milagros más fulminantes no detienen la oscuridad cuando ésta ya se ha arraigado en los palacios. Jezabel, al enterarse, no se quebró ni temió, no se arrepintió, no buscó a Dios. Solo habló como quien lanza una sentencia: que los dioses me castiguen si mañana a esta hora Elías sigue vivo. Fue su palabra contra la de Dios. Y entonces el hombre que había hecho descender fuego del cielo huyó. Porque también los profetas se cansan, también tiemblan, también sienten. Elías corrió al desierto, no por cobardía, sino porque hay momentos en que hasta el alma más encendida necesita esconderse en el susurro de Dios. Allí, bajo una retama solitaria, pidió morir. Pero Dios no lo dejó. En su lugar le envió pan horneado por ángeles y agua fresca. «Levántate y come», le dijo el mensajero celestial, «porque largo camino te resta». Ese camino no fue explicado de inmediato, solo comenzó. Y fue largo, porque no era un trayecto geográfico, sino espiritual. Un viaje hacia el lugar donde el fuego no solo cae, sino transforma. Elías debía pasar por 4 lugares, 4 estaciones del alma, 4 paisajes cargados de simbolismo, y cada uno una parte del misterio que finalmente explicaría por qué no moriría como los demás. El primero fue Gilgal. Allí el aire olía a pasado, a recuerdos que aún pesaban. Gilgal era el lugar donde Josué, siglos antes, había circuncidado al pueblo nacido en el desierto. Allí fue quitado el oprobio de Egipto. Era el sitio donde las heridas eran necesarias para sanar la identidad, donde Dios decía: «Ya no sois lo que fuisteis». En ese mismo lugar, Elías hizo una pausa, y aunque las Escrituras no registran sus palabras, se percibe el eco de una decisión. Allí se suelta el pasado, se corta lo que ya no sirve, se avanza, aunque duela. Pero Elías no estaba solo. A su lado caminaba Eliseo, su discípulo, su sombra, su heredero en formación. Y mientras los dos avanzaban, Eliseo notaba que algo en el andar del profeta había cambiado. No era prisa, era una urgencia interna, como si el tiempo se hubiera vuelto más denso. En Gilgal, Elías miró a su discípulo y le dijo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía a Betel». Pero Eliseo respondió con palabras que ardían de lealtad: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Así llegaron a Betel. La ciudad, cuyo nombre significa casa de Dios, no era solo una ubicación en el mapa, era memoria, era altar. Allí había soñado Jacob con la escalera al cielo. Allí se habían abierto los cielos por primera vez para un hombre que dormía sobre piedra. Pero ahora Betel estaba corrompida, sus altares habían sido ocupados por ídolos, la casa se había vuelto hueca. Sin embargo, Elías entró, porque quien camina hacia el fuego eterno debe confrontar incluso lo sagrado que se ha vuelto vacío. Betel enseñó a Eliseo y al oyente invisible que somos nosotros que no basta con estar en el lugar correcto si el corazón está lejos. Que la intimidad con Dios no se hereda ni se imita. Se busca, se arranca, se llora. Allí, probablemente en silencio, Elías recordó que Dios no habita en el ruido, ni en los tronos religiosos, sino en el susurro suave. El mismo que oyó cuando huyó al desierto. El mismo que lo había sostenido cuando ya no podía más. En Betel también,
Los hijos de los profetas, hombres que conocían las señales, se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu señor de sobre ti? Eliseo, con el rostro serio, respondió: Sí, yo lo sé, callad. Porque cuando el espíritu está a punto de ser traspasado, las palabras se vuelven escasas, y la presencia más pesada que el aire. Desde Betel los pasos siguieron. Elías miró otra vez a Eliseo: Quédate aquí, porque el Señor me envía a Jericó. Pero Eliseo no se apartó. Sabía que estaba presenciando algo más que un viaje. Estaba siguiendo el fuego, aunque aún no entendía hacia dónde lo llevaría. Jericó surgía a la distancia como un espejismo anclado en la historia. El viento del desierto traía consigo el sabor de batallas antiguas, como si aún resonaran en el aire los ecos de trompetas, los pasos de soldados rodeando murallas que ya no existían. Allí donde una vez se alzó una ciudad invencible, ahora solo quedaban rastros de lo que fue y de lo que Dios derribó. Elías y Eliseo caminaron en silencio al entrar. La ciudad respiraba una calma densa, casi solemne. Jericó no era simplemente una escala, era un espejo, un lugar donde la memoria del poder de Dios seguía flotando, pero también donde el orgullo y la resistencia humana habían sido vencidos sin espada. Aquí el alma era probada de otro modo, no con fuego visible, sino con batallas invisibles, internas. Mientras caminaban por sus calles polvorientas, los hijos de los profetas salieron al encuentro. Como en Betel sabían, y otra vez hablaron: ¿Sabes que hoy el Señor quitará a tu señor de sobre ti? La respuesta de Eliseo no cambió. Sí, yo lo sé, callad. Pero algo en su voz era distinto, más tenso, más contenido, porque Jericó, más que cualquier otro lugar, confrontaba el corazón. Allí no había altares, no había multitudes, solo el peso del momento, el silencio del antes, la cercanía del fin. Elías también lo sabía. Lo sentía en los huesos, y aún así no se detuvo. En Jericó, recordó que la obediencia verdadera no siempre es ruidosa. A veces solo se mide por la firmeza con la que sigues caminando, cuando sabes que todo está por terminar. Y entonces, alzando la vista hacia el horizonte, habló de nuevo: Quédate aquí, Eliseo, porque el Señor me envía al Jordán. Pero Eliseo no se movió. El fuego seguía delante de él y su alma ya estaba encendida. El camino hacia el Jordán no era largo, pero cada paso parecía cargar el peso de lo eterno. Elías avanzaba con un ritmo sereno, como quien no teme el final porque ya lo ha conocido antes, en otras formas, en cuevas oscuras, en arroyos secos, en el rostro de un niño resucitado. Eliseo iba a su lado sin hablar, pero con los ojos clavados en cada gesto, en cada respiración. Sabía, como lo sabe quien ama profundamente, que estaba presenciando una despedida que no se pronunciaría con palabras. Cuando llegaron al río, el aire cambió. No era solo viento, era una presencia, como si el cielo se hubiera agachado un poco más. Frente a ellos fluía el Jordán, ese río que siempre había marcado transiciones. Allí había entrado Josué con el pueblo, dejando atrás el desierto. Allí se había sumergido Naamán para ser sanado de su lepra. Allí, siglos después, Juan bautizaría al Mesías. El Jordán no era solo agua, era frontera, era umbral. Elías se detuvo. Tomó su manto, lo dobló en silencio y golpeó las aguas, y el río, obediente a la voz de Dios que lo había creado, se abrió. No con estruendo, sino con reverencia. Ambos cruzaron en seco, y del otro lado, ya lejos de miradas humanas, ocurrió lo que ni siquiera Eliseo estaba preparado para ver. Elías se volvió hacia su discípulo, y por primera vez le habló con voz profunda, cargada de eternidad. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti. Y Eliseo, sin vacilar,
dejó escapar un deseo que llevaba tiempo gestándose en su interior. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No era ambición, era clamor, era herencia. Elías lo miró y sus palabras fueron tan misteriosas como el momento. Cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será concedido. Y entonces el cielo se rompió. Un carro de fuego descendió, y caballos de fuego separaron a los dos hombres. Elías fue alzado en un torbellino, no como humo que se disuelve, sino como fuego que asciende, intacto. Eliseo gritó, no de miedo, sino de ruptura. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Pero Elías ya no estaba, solo quedó el manto. El manto aún humeaba cuando cayó al suelo, no por el fuego, sino por el peso invisible de lo sagrado. Eliseo lo recogió con las manos temblorosas, como quien levanta algo que aún arde con la presencia de su dueño. Elías ya no estaba. No había tumba, ni cuerpo, ni señal de muerte, solo un torbellino que se había tragado la lógica de la tierra, abriendo el cielo ante los ojos humanos por un instante irrepetible. El momento había sido tan veloz como absoluto. No fue una ascensión silenciosa, fue una irrupción, un carro de fuego, caballos flameantes, una separación violenta entre dos mundos, como si el cielo hubiera venido a reclamar lo que le pertenecía. No se trataba solo de un final glorioso para un profeta fiel, era algo más, un misterio, una señal. ¿Por qué Elías no murió? La Biblia guarda silencio en muchas cosas, pero en este acto hay un mensaje que no necesita explicación literal. Elías había caminado por lugares santos, había enfrentado la oscuridad con palabras encendidas, había soportado soledades que agrietan el alma, y al final, en vez de polvo, fuego, en vez de tumba, cielo. No porque fuera perfecto, sino porque su vida se había entrelazado tanto con lo eterno que la muerte ya no tenía espacio entre él y Dios. Algunos dirán que fue una recompensa, otros que fue un símbolo. Lo cierto es que fue una ruptura de patrón, un recordatorio de que no todos terminan como comienzan, de que hay caminos que no llevan a una tumba, sino a una transformación. El cielo abierto sobre Elías no fue solo un evento, fue una respuesta a su clamor en el desierto, a su obediencia cuando todos se habían apartado, a su fe que no necesitó ver para seguir. Fue quizás la forma más íntima de Dios decirle, has terminado tu carrera, ven a casa. Aquel torbellino que se llevó a Elías no solo rasgó los cielos, también abrió una grieta en la historia. Porque Elías no desapareció en el olvido. Su figura no se desvaneció con el polvo del camino ni con las generaciones siguientes. Al contrario, su nombre continuó resonando como un eco en las Escrituras, en la memoria de Israel, en las voces de profetas posteriores y, finalmente, en los labios del mismo Mesías. Elías no murió, pero tampoco se fue del todo. Para Israel, Elías representaba mucho más que un profeta poderoso. Era el guardián de la esperanza en medio de la apostasía, el hombre que no se dobló ante reyes ni dioses ajenos, el que escuchó a Dios en el susurro más que en el trueno. En una nación marcada por la infidelidad, su vida se convirtió en símbolo de fidelidad absoluta. Y no fue casualidad que siglos después Malaquías profetizara: «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Para el pueblo, su retorno sería la señal de que algo mayor estaba por venir. No se trataba de nostalgia, sino de profecía. En los días de Jesús, esa expectativa seguía viva. Cuando Juan el Bautista apareció en el desierto, vestido con piel de camello, alimentándose de miel silvestre y predicando con fuego, muchos preguntaban si era Elías, y Jesús mismo diría que Juan había venido en el espíritu y poder de Elías.
porque más que una figura física, Elías se había convertido en una manifestación del mensaje urgente de Dios: arrepentimiento, regreso, purificación. Para la iglesia, Elías se convirtió en espejo y en herencia. Representa al que fue fiel hasta el final, al que no temió estar solo por causa de la verdad, al que fue levantado sin ver la muerte, como anticipo de algo que también está prometido a los redimidos: ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, sin pasar por la muerte, en la venida gloriosa del Señor. Elías no fue solo un profeta del pasado, fue y sigue siendo una señal viva. En los últimos tiempos, las miradas de los que escudriñan las profecías vuelven una y otra vez al nombre de Elías, no solo como una figura inspiradora del pasado, sino como una sombra proyectada hacia el futuro. Porque su historia, tan única y encendida, no parece haber concluido del todo, como si su ausencia fuera solo una pausa y no un final, y las Escrituras alimentan ese misterio. El libro de Apocalipsis habla de 2 testigos que profetizarán en los días oscuros del fin, haciendo milagros, cerrando los cielos, llamando fuego sobre la tierra y siendo finalmente arrebatados ante los ojos del mundo. No dice sus nombres, pero muchos corazones que conocen las señales se preguntan: ¿será uno de ellos Elías? Después de todo, fue él quien detuvo la lluvia con su palabra, y fue él quien ascendió sin ver corrupción. Su perfil encaja, su historia no parece cerrada, y Dios no olvida a los que caminaban con él. Esta posibilidad no es solo curiosidad escatológica, es un mensaje escondido para esta generación, porque si Elías vuelve, no lo hará como espectáculo, lo hará como voz, como advertencia, como testimonio viviente de que Dios aún habla, aún juzga, aún salva. Su regreso sería un grito en medio del caos, una luz encendida en la noche más espesa. Y más allá de si su figura regresa literal o simbólicamente, lo cierto es que el espíritu de Elías ya está presente en cada creyente que se levanta en medio de una cultura que ha olvidado a Dios, en cada voz que, sola y temblando, decide hablar la verdad aunque duela, en cada alma que se niega a arrodillarse ante lo falso y clama por una revelación auténtica. Elías fue tomado, sí, pero su fuego no se apagó. Sigue ardiendo en quienes se atreven a vivir como si el cielo pudiera abrirse en cualquier momento, porque tal vez, solo tal vez, lo hará. Eliseo no gritó de dolor cuando vio el fuego. Gritó porque algo dentro de él se rompió al ver partir al hombre que había sido su guía, su maestro, su padre espiritual. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. No era una exclamación cualquiera, era un reconocimiento profundo. Elías no había sido solo un profeta. Había sido la verdadera fuerza de su pueblo. No eran los ejércitos, no eran los reyes. Era ese hombre encendido por Dios quien sostenía el equilibrio espiritual de la nación. Pero el cielo ya lo había tomado. Entonces allí, en el silencio que siguió al torbellino, algo cayó. El manto, pesado, áspero, lleno de historia. No había en él magia ni gloria visible, pero cargaba la marca de obediencias antiguas, de caminatas solitarias, de palabras que hicieron temblar montañas. Era más que una prenda, era la señal de que el llamado no se había extinguido con Elías. Continuaba, y ahora reposaba sobre otros hombros. Eliseo se acercó, se agachó, y lo tomó con manos que ya no eran las del aprendiz temeroso, sino las del heredero de una misión sagrada. Había pedido una doble porción del espíritu de Elías, no por orgullo, sino por urgencia. Sabía que el tiempo que venía sería más oscuro, que los desafíos serían mayores, que necesitaría no solo repetir lo que su maestro hizo, sino multiplicarlo. Pedir una doble porción era, en realidad, pedir lo imposible, pedir ser canal de algo que solo el cielo puede otorgar. Y sin embargo, se le concedió,
porque Dios no deja vacíos. Cuando un siervo parte, otro debe levantarse. No igual, pero sí fiel. Y Eliseo, con el manto sobre sus hombros, se convirtió en señal de que la herencia espiritual no muere con los hombres, sino que se transfiere, viva, ardiente, lista para seguir obrando milagros. Eliseo descendió del lugar donde el fuego había tocado la tierra. Llevaba el manto en sus manos, pero el peso real no estaba en la tela. Era un peso invisible, espiritual, ancestral. Cada hilo parecía contener el eco de una palabra que había cerrado los cielos, de un susurro que había hecho temblar reyes, y ahora todo eso reposaba sobre él. Al llegar al Jordán, el río fluía como siempre, indiferente, sereno, pero Eliseo no era el mismo que lo había cruzado horas antes. Ahora tenía que probar si la herencia que había recibido era real, si el Dios de Elías seguiría siendo el suyo. Se detuvo en la orilla, levantó el manto y golpeó el agua. ¿Dónde está el Dios de Elías?, preguntó. No era duda, era invocación, era llamado, y las aguas, obedientes una vez más, se abrieron, no por Eliseo, sino por la fidelidad de un Dios que honra el legado de sus siervos. Porque el manto no era solo señal de poder, era una carga, una responsabilidad, una continuación del propósito. Tomarlo no era asumir un rol simbólico, era entrar en una guerra que ya había comenzado mucho antes y que debía seguir librándose con la misma pasión, la misma fe, la misma entrega. Eliseo no repitió a Elías, no imitó sus palabras ni copió sus gestos, pero el mismo fuego ardía ahora en él. El poder no se había diluido, se había multiplicado. Y la historia lo confirma. Si Elías hizo milagros que estremecieron la tierra, Eliseo haría el doble, no para su gloria, sino para mostrar que Dios no queda sin testigos. Porque cuando el manto cae, no es señal de un final, sino de un comienzo, y quien lo recibe no lo lleva como adorno, lo lleva como cruz, como espada, como llama viva, y ese manto, de formas distintas, sigue cayendo aún hoy. El manto cayó una vez, pero su caída no ha cesado. A través de los siglos, en cada generación, Dios sigue buscando hombros dispuestos a llevar lo que otros soltaron al concluir su carrera. No se trata de ocupar un lugar vacío, sino de continuar un fuego encendido, porque cada manto espiritual habla de una historia que no ha terminado, de una misión que aún arde, y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estás tú listo para recogerlo? Eliseo no fue elegido por su fuerza, ni por su sabiduría, ni por una preparación académica. Fue llamado mientras trabajaba el campo, con las manos en el arado y la espalda curvada por el esfuerzo. Su único mérito fue decir sí, dejarlo todo, seguir, servir. Y cuando llegó el momento, cuando el cielo se abrió, él estaba allí. No solo por fidelidad al profeta, sino porque había sido fiel en lo oculto, en lo pequeño, en el silencio. Hoy el mismo Dios que hizo caer ese manto sigue extendiéndolo, no como un símbolo romántico, sino como una invitación real. Vivimos tiempos donde la verdad es diluida, donde la fe es ridiculizada, donde el corazón de muchos se enfría, y justo ahora, más que nunca, se necesitan Eliseos, hombres y mujeres dispuestos a clamar: dame una doble porción, no de fama, no de visibilidad, sino de tu espíritu. Pero hay un costo. El que toma el manto renuncia al anonimato del alma. Se convierte en voz, en testigo, en fuego que arde contra la corriente, y será observado, probado, desafiado. Porque no se trata solo de hacer milagros, sino de sostener el nombre de Dios con pureza, con humildad, con poder que no viene de uno mismo. ¿Estás dispuesto a ser ese testigo? Porque el manto está cayendo, y no caerá al azar. Caerá sobre aquellos cuyo corazón ya se ha rendido en lo secreto. Caerá sobre quienes no buscan el fuego por espectáculo, sino por obediencia.
caerá sobre quienes estén listos para continuar lo que Elías comenzó. La cima del monte Tabor se cubría de una luz que no era de este mundo. Pedro, Santiago y Juan apenas podían sostener la mirada ante aquel resplandor. Jesús, transformado delante de ellos, brillaba como el sol y su ropa era más blanca que la nieve. Y de pronto, sin aviso, aparecieron Moisés y Elías. No como sombras ni visiones borrosas. Estaban allí hablando con él, vivos, reales, presentes. Elías, el mismo que había sido arrebatado en un torbellino siglos atrás, regresaba ahora en gloria para encontrarse con el Mesías. ¿Por qué él? ¿Por qué entre todos los profetas Dios permitió que fuera Elías quien se manifestara en ese momento santo? La respuesta no está solo en su historia, sino en lo que representa. Moisés simbolizaba la ley, Elías los profetas. Ambos, juntos, testificaban que Jesús era el cumplimiento de todo lo que había sido prometido, pero más aún, Elías representaba al mensajero del fuego, el que había confrontado la oscuridad, el que preparaba el camino. Y no es casualidad que, al comienzo del ministerio de Jesús, apareciera Juan el Bautista, el que clama en el desierto, vestido como Elías, hablando como Elías, con una misión igual de urgente. Jesús lo diría claramente: si queréis recibirlo, Él es Elías que había de venir. No era una reencarnación, era un espíritu, un llamado, una continuidad. Juan no hizo milagros como Elías, pero su voz estremecía como un trueno seco, su mensaje era puro fuego, y aunque fue decapitado, su herencia espiritual encendió el corazón de miles, porque el espíritu de Elías no siempre desciende con fuego visible. A veces viene en forma de palabra que quema, de verdad que sacude, de llamado que no se puede ignorar. Desde el Monte Carmelo hasta el Tabor, Elías camina con la historia de la redención, y aún no ha dado su última palabra. Las profecías del fin de los tiempos son como ecos antiguos que vuelven a sonar en cada generación. Entre ellas, hay una que permanece envuelta en misterio: el regreso de Elías. Desde los días de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, quedó escrita una promesa: «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Esa promesa no fue cancelada por el Nuevo Testamento. Al contrario, parece mantenerse en suspenso, como una nota que aún no ha sido tocada en la sinfonía de los últimos días. El libro de Apocalipsis describe dos testigos que profetizarán con poder, vestidos de cilicio, y harán señales que desafiarán al mundo. Una de ellas: cerrarán el cielo para que no llueva durante los días de su profecía. Como lo hizo Elías, harán descender fuego. Como lo hizo Elías, hablarán con autoridad y serán odiados por ello. Como Elías, ¿serán estos testigos una figura literal de Elías? ¿Será uno de ellos el profeta arrebatado siglos atrás, enviado de nuevo como señal final? La Escritura no lo afirma con claridad, pero tampoco lo niega. Lo cierto es que su figura encaja no solo por lo que hizo, sino por lo que representa: confrontación, pureza, fidelidad, poder sin corrupción. Un hombre que no buscó gloria, pero fue cubierto de ella. Un siervo que no murió, pero cuyo mensaje sigue vivo. Si ha de volver, no será para repetir el pasado, sino para anunciar el fin. Y si vuelve, no será con templos ni títulos, sino con una voz que otra vez clama: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Pero incluso si no vuelve en carne, el espíritu de Elías volverá. Ya está volviendo, en medio del ruido religioso, en medio de la decadencia moral, en medio de los altares vacíos. Hay voces que comienzan a levantarse como llamas. No buscan reconocimiento, buscan fidelidad, y con cada una de ellas, Elías se hace presente de nuevo. El espíritu de Elías no pertenece al pasado. No es un recuerdo enterrado en las páginas antiguas, ni un personaje congelado en la historia sagrada.
Es una llama que Dios enciende generación tras generación, cuando el mundo se apaga, cuando los corazones se enfrían, cuando el pueblo de Dios se mezcla con lo profano y olvida su primer amor. Es entonces cuando el espíritu de Elías vuelve a recorrer la tierra, buscando a quien abrazar. No se manifiesta en templos adornados ni en multitudes aplaudiendo. Nace en lo secreto, en el corazón de alguien que llora por la verdad, que ya no soporta el engaño, que no quiere ser parte de una religión cómoda. El espíritu de Elías se posa sobre aquellos que se atreven a decir lo que nadie quiere oír, sobre los que no temen quedarse solos, si con ello permanecen fieles. Tal vez no hagas descender fuego del cielo, tal vez no confrontes a un rey, tal vez no tengas un manto visible sobre tus hombros, pero si dentro de ti hay una voz que clama, si hay un anhelo por ver a Dios moverse otra vez con poder, si tu alma se sacude cuando escuchas verdades que arden, entonces quizás el espíritu de Elías ya te ha tocado. Porque hoy, más que nunca, Dios busca corazones dispuestos, no perfectos, no sabios, no reconocidos, solo dispuestos. Al igual que Eliseo, que siguió a su maestro sin comprenderlo todo, pero con una decisión inquebrantable. Al igual que Juan, que preparó el camino en soledad, pero con voz firme. Al igual que Elías, que pensó estar solo, y sin embargo fue sostenido por Dios hasta el último aliento. Elías no murió, su mensaje tampoco, y si estás escuchando estas palabras con el corazón ardiendo, no es casualidad. Tal vez ha llegado tu hora de recoger el manto. Has llegado hasta aquí no por accidente, sino porque algo dentro de ti respondió a un llamado invisible, un susurro, una chispa, una inquietud que no te ha dejado desde que comenzaste a ver este video, porque este no ha sido un estudio más, ni una historia antigua contada por costumbre. Ha sido una revelación, un mensaje que ha viajado a través de siglos, de desiertos, de montes, de cielos abiertos, para encontrarte a ti. Hoy, Elías no murió. Dios no lo permitió porque su vida no terminó, solo cambió de escenario. Y ese espíritu que una vez incendió altares, que desafió reyes, que restauró corazones y que rompió el silencio con una voz encendida, ahora busca nuevos labios, nuevas manos, nuevos pasos. Dios no envió a Elías al cielo sin antes asegurarse de que su fuego no se apagaría. Y hoy ese fuego sigue ardiendo, buscando un corazón dispuesto a cargarlo. No estás aquí solo para escuchar, estás aquí para decidir. Si algo en ti se ha conmovido, si alguna parte de tu alma ha reconocido que este mensaje no era genérico, sino profundamente personal, entonces este es el momento. Comenta abajo, como un acto de fe y entrega: Dios, enciende mi espíritu. Esas pocas palabras pueden marcar un antes y un después en tu vida, no por el comentario en sí, sino porque estarás diciendo al cielo: aquí estoy. Si quieres usarme, úsame. Y si este mensaje tocó tu vida, da me gusta. No es por el algoritmo, es porque al hacerlo estás empujando este fuego hacia otros que lo necesitan. Estás participando en la difusión de una palabra que puede despertar a muchos más. Suscríbete también, porque este canal no es un entretenimiento, es un altar digital donde Dios sigue hablando. Y muchísimos, están siendo transformados con cada video. Sé parte activa de esta comunidad que arde por la verdad. Y no olvides esto, la penúltima enseñanza de hoy, la del espíritu de Elías en esta generación, podría ser la llave que te impulse a vivir lo que hasta hoy parecía imposible. Elías fue llevado, pero tú sigues aquí, tal vez porque te toca continuar.